a veces no le gusta esa idea, ¿sí? Porque dice no, que la especulación, que la estafa, que se aprovechan, que la comercialización. Pero el problema es que si uno no acepta esa idea, uno estaría como buscando a alguien que defina qué es arte. ¿Sí? Y entonces si uno estuviera buscando eso, creo que sería una idea más perjudicial que benéfica. Se supone que si hay un mercado de instituciones, un poco que lo están rigiendo, porque digamos que el mercado no es solamente como el libre flujo de mercancías, sino es el tipo de estructura que se fija en las mercancías y les ubica en espacio para poderse consumir, por así decirlo. Entonces en Colombia el mercado del arte es como muy complejo, porque tiene épocas que han sido muy informales, donde se ha movido mucho, no como un mercado formal, y ahora que hay un intento o una claridad de mercado formal, digamos que se mueve menos, se mueven más cantidades, pero se mueven menos, en teoría. Creo que el mercado del arte ha bajado, por un lado, por la crisis económica mundial, por la inflación, y por otro lado, pues los coleccionistas no están arriesgando hoy en día a comprar como cosas por esa misma crisis. Mi experiencia personal, en los 90, por ejemplo, pues que tengo que ubicarlo como, entonces como que no había como tablas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahora hay el artista emergente, entonces tiene como una ubicación. Antes era artista joven, el artista joven era todo el que no tuviera 40 años. Y luego también pues como que los años 90 son el momento también de la emergencia del arte joven, ¿no? Y entonces los artistas jóvenes empiezan a ver los salones de arte joven desde principios de los 90 y luego eso se va a notar fuerte como a partir de 2000. Entonces va a haber como un interés hacia los jóvenes y obviamente no están desconectados pues como del sistema de mercado, ¿no? Pues en Bogotá eso es más fuerte y más claro. El mercado del arte responde como una arbitrariedad, ¿ya? Porque es imposible conocer como todos los procesos de todas las personas que estudian arte o que pretendan ser artistas o que tengan un portafolio, sea lo que hagan. Como todo mercado responde a unas arbitrariedades, y esas arbitrariedades son accidentales, siento yo. ¿Sí? Hay algo de caos allí y el caos también genera angustia, pero digamos que eso es algo connatural como al medio. En los 90 era muy difícil, como no había como un mercado como lo hubo en los años 80 y empieza a conectarse como el contexto local con el contexto internacional más o menos en 1999. Entonces en el 99 empieza a llegar gente como Jordi Hecher, que está haciendo una investigación desde Holanda sobre arte como colombiano y latinoamericano y arte asiático, entonces viene acá. Luego en 2001 viene Daros a hacer como su investigación sobre cantos cuentos colombianos. Bueno, empieza a venir como, luego en el gobierno Uribe empiezan a venir, va a ser mucho más fácil y como confiable venir acá. Y también pues todos esos intentos de hacer ferias de arte, que son como, creo, si no me equivoco, son como de 2000 para adelante, entonces ya se concretan en Arbo en 2005, pero antes han habido como 2 proyectos o 3 proyectos de ferias, antes de que Arbo arranque en 2005. Hay artistas que se dedican a vender, porque eso es como ser un vendedor, pues. Eso es como una profesión para uno dedicar, hacer lobby, producir de manera desaforada, vender cosas, y eso depende de lo que pues, la gente quiere, ¿no? No significa que si yo vendo muchísimo soy un gran artista, o lo contrario, si no vendo pues tampoco significa que soy un gran artista, ¿no? Creo que la medida de valor no es por la cantidad de obras que se vendan o por la cantidad de colecciones que tengan pues como a ciertos artistas. El problema es cuando simplemente el precio de la obra es lo que determina el valor de la obra. En eso hay una frase de un poeta español que se llama Antonio Machado, que me gusta, que dice que solo el necio confunde valor y precio. Es una movida que ahora es diferentísima como cuando empezó, entonces ya como establecido, ahora ya empiezan a aparecer los coleccionistas que además tienen como unas actividades como, por ejemplo, Mario Escarpeta, que no solo tiene una colección, sino que construye toda una actividad con la sucursal. A partir del 2011, más o menos, ingresaron las primeras,
hasta el 2013 y eran obras que habían pasado por la vitrina de Lugar a Dudas. En ese momento la política de colección estaba muy cercana a Lugar a Dudas y eran solo piezas que se habían exhibido en ese lugar de artistas de Bogotá, de Cali, emergentes o de trayectoria, no importaba. Y en el 2013, que inicia el proceso de pensarse el proyecto, y en el 2014 que aparece la sucursal, cambia la política de la colección y se establece a partir de dos premisas, como una que fueran artistas del territorio o que habían abordado el tema del territorio y empezar a coleccionar obra como con más consolidada y que llenara un poco más el hueco de los 80s y 90s, que es el espacio en que la ciudad no tiene colección pública. Inicialmente se pide como la documentación, un portafolio de qué es lo que tiene disponible, porque lo que uno quiere no generalmente está disponible, cómo se puede adquirir, cuál es el precio de compra inicial. Sobre ese precio de compra siempre se debe negociar como una rebaja, porque además en este caso pues es una colección pública, entonces es más fácil que lo piensen. Luego se procede a todo el tema legal, si la obra es una pieza única, cómo tener los derechos patrimoniales de la pieza. Si la pieza es una obra seriada, entonces son los derechos sobre esa pieza o ese pedazo de serie de las 5 o 10 que vaya a ser de esa misma obra. Y la calidad de reproducción, o sea, hasta dónde llegan los derechos de reproducción, uso y divulgación de la obra. El contrato se manda inicialmente al artista, él lo revisa, corrige si la ficha técnica está bien, lo devuelve, o sea, todo el proceso es súper largo. Luego va a abogados de la empresa, luego se le devuelve al artista, luego firmado, luego se hace una cuenta de cobro, se le paga y una vez se paga, el artista nos da su pieza. Pues en el mercado se mueve muy bien la pintura todavía, sí, se sigue moviendo muy bien. Pues hacer pintura hoy, a ver, uno debe buscar en la pintura lo que no se puede reemplazar con otra cosa a veces. Sí. No sé qué no brindan otras técnicas, pero por ejemplo dibujo, que eso es algo que también he hecho, escultura en pequeña escala. No sé cómo podría comparar esto con otras técnicas, pero por lo menos a mí sí me brinda un espacio de pensamiento, de creación y de construcción personal. Si usted, como artista en formación, me pregunta a mí, como otro artista que está en formación, si tiene sentido hacer pintura hoy, me pregunta sobre mi proceso, más que sobre la pintura en sí. Si usted me pregunta sobre mi proceso, en mi proceso sí tiene sentido hacer pintura hoy, pero no en todos los proyectos que yo tenga. Hay proyectos que sí es necesario hacer una pintura. El proyecto te lo pide, que es algo que tú tienes allí, pero no todos. Y no todos los artistas tienen procesos para hacer pintura. Probablemente otros te dirán, no, ya eso para qué pintar. Entonces yo lo que veo es que si estamos hablando de pintura como medio específico, a veces veo que la gente que está pintando no sabe muy bien por qué está pintando. Sí creo que tiene sentido hacer pintura hoy como tiene sentido hacer fotografía, video, dibujo. Creo que tiene todo el sentido que cualquiera de las disciplinas del arte se sigan produciendo. A veces lo que pasa con la pintura es que el lenguaje de la pintura se perdió, tanto en las clases de pintura como entre las mismas personas que pintan. Entonces, digamos, se habla de la imagen, de por qué estás pintando esa imagen, pero no se habla de una cantidad de cosas que sí se hablaban antes. Si acaso se habla ahorita de veladuras, es lo máximo. Que por ejemplo, ya la pintura ya no es el bastidor, ¿no? Como que hay unas piezas que ya, por ejemplo, hay uno que yo no sé cómo se llama, que hace que la pintura es pintura seca, doblada como una sábana y amarrada con un caucho. Entonces es pintura sin bastidor seco. Es brutal porque es industrial, es un acrílico brillante. Otro que la pintura es una mancha, como en el piso, que la hace cada vez que lo invitan. La pintura pasó de moda hace tiempo, o sea, la pintura nunca es actual. Si tú la conviertes en algo actual es otra cosa. Una cantidad grande de personas todavía
el valor del arte es la pintura. ¿Sí? Si ustedes van y ustedes dirán, si son estudiantes de arte, van a comidas, cosas y les preguntan, bueno, ¿tú qué pintas? ¿Sí? Y ustedes, no, ya, yo no pinto. Y ustedes dirán, no, pero entonces no es artista. ¿Sí? Lo importante es hacer pintura, pero convertirla en otra cosa, que no sea pintura, porque la pintura pasó a mejor vida. O sea, la movida, supongamos, en Alemania o no sé, en ciudades como Berlín o como San Francisco o Londres, la pintura es súper fuerte y hay artistas haciendo pintura, dedicados como a hacer pintura, artistas dedicados a la pintura y como propuestas muy serias en el ámbito de la pintura. Entonces, los artistas son los que deciden qué se hace y con qué se trabaja, pues, y hay artistas que trabajan desde la pintura. Entonces uno puede hacer pintura si tiene la intención de que esa pintura sea utilizada para algo más actual, como otro tipo de imágenes. Entonces uno hace la pintura, pero luego tiene que convertirla en distintas cosas y así puede seguir haciéndola tranquila, con la conciencia tranquila. Entonces, dado que hay como gente que está involucrada con proyectos en los cuales es pertinente hacer pintura, todavía es posible hacer pintura. Pero también me parece que a veces los artistas no vemos el asunto del dinero con imaginación. Creo que hay muchos artistas que están respondiendo solo al mercado y no a su trabajo. Lo que uno no debe hacer, creo yo, o considero yo, que es como que si uno es pintor y tiene una producción de pintura y sigue pintando, no es como dejar la pintura y ponerse a dibujar o a hacer objetos, porque los coleccionistas están comprando solo dibujos o solo objetos. Creo que en ese sentido no tiene como, o es una sin razón de dejar de pintar. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, mi primera experiencia de ventas, vendí 2 dibujos a un estudiante. Vendí 2 dibujos a un estudiante, a Henry Salazar. Creo que se los vendí muy baratos. He vendido 3 obras en la vida, 2 obras muy baratas y una creo que está bien vendida, pero no me la han pagado. Yo, digamos que siempre vendí como mis dibujos. Pero así como que la primera obra que vendí fue en Medellín, realmente. Porque me había ganado como un premio en esa época, entonces como que querían comprarme obra, pero la obra que yo, con la que había ganado el premio, pues ya no era mía. Entonces me dediqué a hacer una copia de esa pieza. Entonces, sí, esa fue la primera obra, si por así decirlo, que yo haya vendido. No estoy tan seguro, pero vendí como una pintura como en el 1992 y vendía pues muy barato mis trabajos también. Igual mis trabajos se empezaron a vender más o menos hace como unos 6 años y antes no se han vendido, sino muy así como ocasionalmente, muy raro era que yo vendiera un trabajo, entonces se empezaron a vender como un poco en esa movida que ahora después del 2000 empezaron a aparecer como compradores para mis trabajos. Yo vendo como, o sea, soy más como pintor y dibujante, pero últimamente se han vendido más como trabajos que no son de pintura ni de dibujo, por ejemplo en mi caso, y yo tengo más producción de dibujo y de pintura, pero se han vendido más como instalaciones con objetos encontrados, videos, etcétera. El de Alicia, pero no puedo decir. Pero a lo que voy es pensar el dinero también en su valor plástico. ¿Sí? Miren que aquí en Cali ya lo saben muy bien. Aquí es donde falsifican los mejores dólares. Y si ustedes entrevistaron a un falsificador de dólares, les aseguro que el falsificador, por supuesto, va a tener una idea como de estafa, de lucro, de pronto va a ser alguien como con cierta mentalidad criminal. Pero estoy seguro que entre esos ustedes también deben encontrar alguno que va a ver el dinero como papel, como un valor plástico, más allá de lo que cuesta, ¿sí? O más allá de lo que se puede comprar con eso.